del principialismo, o considerado como el método deductivo, es el enfoque teórico que nos han explicado y que sigue siendo muy revisado de Bucham y Childrens, que es esta postura donde se reconocen 4 principios como elementos que se deben de tomar en cuenta a la hora de establecer una argumentación o discernir algún tipo de conflicto, ¿no? El tema con los principios o del principialismo, del enfoque de Bucham y Childrens, es que aunque aparentemente estos principios no tienen un orden, pues para algunos autores el de autonomía puede ser como preponderante. Y bueno, este enfoque, aunque nace del informe Belmont, de este documento que se creó después del tema del caso Tuskegee, que al principio el informe Belmont pues solamente consideraba el respeto por las personas, que más adelante pasó la autonomía o respeto de la autonomía, la beneficencia y la justicia. Para cuando Bucham y Childrens publican su libro de principios de ética biomédica, agregan el principio de no maleficencia, ¿no? Que dicen algunos que crea confusión, que quizá no debió incluirse, pero bueno, son estos 4 principios. Hay quien establece o quien reconoce que Tom Bucham tiene como más un enfoque utilitarista y James Childrens es más deontologista o kantiano, ¿no? A diferencia, algo que hay que reconocer es que en Europa hay como una tradición un poco distinta, donde consideran el principio de justicia como más relevante, y pues la tradición liberal de los Estados Unidos de Norteamérica pues se le da más preponderancia al tema de la autonomía. Y bueno, el principio de autonomía. El principio de autonomía lo tenemos que tener identificado como esta capacidad racional que tenemos para elegir lo que más convenga, lo que más nos convenga, es decir, cómo actuar, pensar y decidir con libertad. Este principio o el respeto por el principio de autonomía lo que nos exige es, o lo que nos exige reconocer es que hay un derecho a tener nuestros propios puntos de vista, derecho a tomar nuestras propias decisiones y a actuar en conformidad con la propia escala de valores. En el campo médico, ¿cuál es la expresión de la autonomía? ¿Cuál es como la parte, digamos, concreta del ejercicio de la autonomía? El consentimiento informado. El consentimiento informado, entendiéndolo no como un documento, sino como un proceso en el que debe quedar bien claro para la persona que va a recibir o a participar en algún estudio clínico o a recibir algún tratamiento, debe comprender los riesgos y los beneficios que están involucrados al dar su consentimiento. Y bueno, el paciente o esta persona debería estar libre de la influencia controladora de otros para dar su consentimiento. El otro principio que contempla el principialismo de Bucham y Childrens es el de beneficencia. Y beneficencia le entendemos como esta connotación de que son actos misericordiosos, bondadosos, caritativos, ¿no? En medicina, bueno, ¿cómo lo entendemos? Es como todas estas formas de actuar que están destinadas a beneficiar al otro. Y quien realiza actos de beneficencia, pues busca proteger y defender los derechos ajenos, prevenir daños que afecten a terceros y eliminar condiciones que pudieran dañar a otros, además de ayudar a las personas con ciertas discapacidades o deficiencias funcionales, además de rescatar a todas aquellas personas que estén en peligro. Un ejemplo dentro de la beneficencia en el campo de las ciencias de la salud es el paternalismo. El paternalismo debemos entenderlo como esta actitud o acciones en el que una figura de autoridad toma decisiones para otra en el mejor interés, con el argumento de que es en el mejor interés de la otra persona. Digamos que podemos relacionarlo como lo que un padre bueno busca para sus hijos. Es actuar en beneficio de ellos y tomar decisiones sin que ellos corran riesgos. En medicina es importante, en ciencias de la salud es importante recordar que puede haber un paternalismo débil o un paternalismo fuerte. La idea es acercarnos cuando se tiene que tomar por ese tipo de opciones a un paternalismo débil, pero alejarnos
de actos que puedan considerarse paternalismos fuertes. El tercer principio de Bucham y Childrens es el de no maleficencia. Aquí lo que debemos de tener presente es que estamos obligados a no causar daño de manera intencional. Está relacionado, bueno, con este concepto desde la Grecia, el primero no dañar, ¿no? Y contiene 4 obligaciones este principio: no hacer daño, prevenir el daño, eliminar el mal o el daño causado y hacer o siempre promover el bien. Algunas reglas morales que debemos de seguir para atender este principio, pues está el no matar, no causar daño, no ofender, no privar de los bienes de la vida a otras personas. Y el último de los principios de Bucham y Childrens, pues tiene que ver con lo que le pertenece o le corresponde al otro, ¿sí? Un poco relacionémoslo con el tema del video del violín, ¿no? ¿A quién es justo darle este instrumento, sí? Pero bueno, en medicina es más acercado al tema de la justicia distributiva, es cómo podemos acceder o cómo pueden acceder en situaciones de recursos insuficientes a los bienes que debe proporcionar los sistemas de salud, ¿no? Y pues la última parte de estos enfoques teóricos o de estos métodos para analizar casos, no son los únicos, por supuesto, pero sería la casuística, que es un poco contrario a lo que propone el principialismo de Bucham y Childrens, ¿no? Y bueno, este tipo de enfoque pues tiene un antecedente en la época de la filosofía medieval, y lo que busca atender es dirigirse a casos concretos, a casos específicos y no partir desde derechos generales como la autonomía, no beneficencia, no maleficencia y justicia, sino entender un caso y luego ver qué otros derechos o teorías están involucradas o debemos de tomar en cuenta. Son 2 los referentes principales de este tipo de enfoque, 2 filósofos también, y quienes, bueno, explican esta parte decían que quedarse solamente en los principios no llegaba como a resolver casos, que había que ir más allá, había que partir del caso en específico. Y vamos a ver uno. Hay como 4 tópicos que tomen en cuenta la casuística, 4 elementos básicos que debemos pensar a la hora de analizar casos. El primer tópico son las indicaciones médicas, es ¿ante qué caso estamos? ¿Qué vamos a revisar? ¿Cuál es el caso? ¿Dónde surgen o dónde están identificando los problemas morales? Entonces, pues el caso o el tópico 1, pues es lo que típicamente se discute en un caso clínico. Un paciente llega a la sala de urgencias, tiene una fractura, hay una lesión vascular y pues ha sangrado mucho desde antes que llegó a urgencias, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos de analizar el caso? ¿Cuál es el problema médico del paciente, la historia, el diagnóstico, el probable pronóstico? Y ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Ese sería el primer tópico, que está relacionado pues con principios que ya vimos. Es decir, no hay una discusión que limite a las otras teorías o a los otros enfoques, ¿no? Sino que se alimenta de lo que ya hemos visto. Aquí estamos revisando temas de beneficencia y no maleficencia. En el tópico 2 nos invitan desde el enfoque casuista a reconocer las preferencias del paciente, es decir, cuáles son los valores del paciente y cuáles son beneficios, cargas o riesgos relevantes éticamente, ¿no? Entonces, bueno, es un paciente que llegó a la sala de emergencias despierto, consciente. Él dice que no desea ser transfundido y cuando se le dice que su vida está en peligro, pues él insiste en que no sea transfundido, ¿no? Entonces empiezan a observar cambios en el paciente que hacen pensar que la pérdida de sangre está ocasionando cambios cognitivos, ¿no? Entonces el médico sugiere pues que se le aplique una transfusión. ¿A qué está ligado este tema de las preferencias del paciente? Al principio de autonomía, ¿sí? Al que menciona Bucham y Childrens.
Hay que identificar o preguntarnos si el paciente es componente mental ilegalmente o tiene algún signo de incapacidad, si ha manifestado sus preferencias, que lo ha hecho, si se le ha informado de los beneficios y riesgos y si ha dado su consentimiento, que es esta manera de expresar la autonomía. Y si está incapacitado, pues ¿quién podría representarlo? ¿Quién podría tomar decisiones por él? Ese es otro punto a considerar cuando analizamos desde este enfoque, respetando las preferencias del paciente. Y bueno, aquí es solamente un poco resumiendo, pues el principio de respetar la autonomía, que está ligado a las preferencias del paciente, pues sí tiene su origen en la bioética estadounidense de Buchanan y Childress, y le da valor al tema de la elección individual, ¿no? Que puede ser de mayor peso o menor, dependiendo de en qué región del mundo estamos. Digo, para Estados Unidos es un principio que tiene mucho valor y que está incluso representado en las leyes. El tercer tópico de los 4 que se maneja la casuística es calidad de vida. En este tópico está ligado a estos principios: beneficencia, no maleficencia y autonomía. Y en este caso, ¿cómo podríamos acercarnos a entender cómo ha sido la calidad de vida que este joven ha gozado hasta el momento del accidente? Bueno, a través del interrogatorio se puede saber que previamente estaba sano, era capaz de llevar una actividad laboral, tenía una familia, tiene una familia, y pues es un firme creyente de su fe religiosa, ¿sí? Y que para él, si no se le transfunde sangre, pues su calidad de vida, bueno, pues ya no tendría la mayor relevancia porque, bueno, ya no estaría vivo, ¿no? Aquí la manera de acercarnos a entender este tópico es con esta serie de preguntas que proponen desde la casuística. ¿Qué pasaría con y sin tratamiento? ¿Qué déficit puede quedar si no se lleva el tratamiento como lo ha propuesto el médico? ¿Sí? ¿Cuál es? Y bueno, a lo largo de estas preguntas, si aplican para el caso, podemos empezar a tener mayor claridad de cuál puede ser la mejor manera de actuar. Tendríamos que respondernos qué tan urgente es la necesidad de transfundir o hay otras alternativas. Estar mucho mejor informados acerca de sus creencias, saber pues si hay alguien que depende de él. Entonces, cada uno de estos tópicos nosotros tendríamos que irlos completando con información específica. Puede ser que la pérdida de sangre no sea efectivamente para que requiera transfusión, se puede considerar otra parte de tratamiento, o que esta parte de no ser transfundido no la dijo el paciente, sino que lo dijo alguien que viene con él, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tanto está expresando sus preferencias o no? O podemos quizá darnos cuenta que pues no necesariamente va a ser expulsado de su iglesia si se le transfunde, sino que pueden reconocer que se actuó de cierta manera con él, en la que pues aunque él no lo hubiera aceptado, pues no estuvo en una posición de rechazarla, ¿no? Entonces, finalmente, reconocer los rasgos particulares de cada caso, pues nos va a permitir encontrar cuál es la mejor solución ética para este caso. Si lo pensamos desde el principio de autonomía, dice, concluiría que se le debe permitir al joven rechazar el tratamiento y sufrir la consecuencia, si nos estuviéramos fundamentando exclusivamente en el principio de la autonomía. Pero bueno, no es el único principio que estamos siguiendo. Recordemos que cada uno de los tópicos ofrece diferentes principios en los que podemos soportar la decisión. ¿Cómo podemos fundamentar entonces el respeto a una fe religiosa distinta? Pues porque una máxima o un principio es que en el mundo occidental o en la religión occidental pues se toleran las distintas convicciones religiosas. Entonces está bien, está permitido que la gente viva de acuerdo con la creencia que le parezca apropiada, ¿no? Y que aunque podemos diferir en este tipo de creencias, pues nos merecen respeto las que siguen las otras personas. Y si nosotros no toleráramos, pues, dice, si la tolerancia es apenas tolerancia, no estaríamos respetando la elección de cada quien a seguir determinada fe religiosa, ¿no? Por lo tanto, el caso del testigo de Jehová que rehúsa el tratamiento que le salvaría la vida debería ser medido con el paradigma de la tolerancia religiosa, es decir, permitir que o estar de acuerdo en que cada quien podemos expresar nuestras preferencias
en cuestiones de este carácter. Y bueno, a la hora de que nosotros hagamos un razonamiento desde la ética, hay que recordar que esta es una disciplina tanto teórica como práctica y que constantemente va a estar haciendo referencia a deberes y valores. Y bueno, uno de los objetivos es facilitar la toma de decisiones, para lo cual siempre es recomendable seguir estos 4 pasos, ¿no? Deliberar sobre los hechos, es decir, sobre el caso, identificar o determinar cuáles son los problemas morales y los valores que están entrando en juego en este caso, determinar cuáles son estos deberes de los que no podemos sustraernos y finalmente comprobar la coherencia. Y bueno, ¿cómo podemos comprobar la coherencia de la reflexión? No olvidarnos de que debemos consultar referencias externas. Algunas pueden ser la ley. Finalmente puede ser la ley la que nos diga cuál es el curso a seguir. Otra vía es preguntarnos si nos comportaríamos así si la gente lo fuese a saber. ¿Defenderíamos públicamente este tipo de razonamiento? Y lo que hace esta pregunta es recordar ese principio de Kant, actuar de modo que deseemos que nuestro comportamiento sea una ley universal. Y finalmente, para comprobar la coherencia en la reflexión moral, pues se recomienda evitar conclusiones precipitadas. Generalmente cuando hay casos que implican problemas morales, pues el personal de salud tiende a experimentar emociones encontradas, ¿no? Y que pueden enturbiar o limitar el juicio y pues conducirnos a decisiones que pueden ser precipitadas y erróneas. Así que si nos damos tiempo para consultar los casos donde surge este tipo de conflicto, pues es probable que nuestras emociones se disipen, se tranquilicen y seamos capaces de tomar muchísimo mejores decisiones. Por lo tanto, pues acercarnos a conocer las metodologías que existen para un abordaje bioético de casos clínicos, pues nos va a permitir tener una mirada general, realizar un análisis de circunstancias particulares de casos. Finalmente, lo trascendente es que la discusión genere visiones distintas, se busque, se fomente el debate libre y siempre velar por el mejor y el mayor interés de la persona que está afectada por algún tipo de conflicto o problema de carácter moral. Y bueno, con esta parte cierro mi participación. Y revisaré el chat por si hay alguna pregunta. A reserva de que el doctor Ramos quiera hacer algún comentario. Ok, me piden que si puedo compartirnos la presentación, puedo hacérsela llegar al doctor Ramos y bueno, él podría encontrar el mecanismo, entiendo, ¿verdad? Las preguntas para las sesiones hospitalarias, sí, por supuesto, Mario, igual si se va a hacer la parte de compartir la presentación, ahí está incluido lo que considera la casuística para guiar sesiones o análisis o discusión de casos desde el enfoque de la casuística, o incluso el artículo original de donde tomé esa información, se lo puedo compartir también al doctor Ramos. Bueno, son las preguntas que identificaste al momento en el chat, a reserva de que haya algún otro pendiente. Una metodología que pueda seguir para sesionar un caso. Bueno, una que puede para Eric Arellano, existen distintos enfoques. Yo les presenté como los principales referentes teóricos y como métodos, tanto la parte del principialismo como la casuística. Y la casuística lo que ofrece son estas preguntas guía para identificar cuáles son estos 4 tópicos relevantes que hay que tener en cuenta. Hay un artículo del doctor Robert Hall de la Universidad de Querétaro donde explica esta metodología que me parece de una manera muy accesible, para los que no somos filósofos como en mi caso, una manera fácil de entenderlo para mí. Ojalá que les pueda ser de utilidad. Y creo que ese puede ser valioso para Eric. Y Mónica Elisa
¿Cuáles serían los límites de la autonomía para evitar transgredir la ética? Ok, bueno, el tema de la autonomía es para sí mismo, no es como para transgredir al otro, ¿sí? La autonomía es la autonomía del individuo y la autonomía de los otros individuos. No sé si sería como en algo más particular. Digo, más bien sería que este principio, pues, es para un individuo y todos podemos ejercer la autonomía con excepciones. Hay personas que tienen limitación para ejercer este principio por ciertas condiciones de salud mental o por estar bajo el influjo de drogas o porque son personas privadas de la libertad, son quienes pueden tener limitaciones para el ejercicio de la autonomía. No sé si va un poco por ahí. Y creo que son todas las preguntas que observo en el chat. Doctor Ramos, no sé si hay algo más. Muchísimas gracias a la doctora Margarita y a todos ustedes por su asistencia. Es para ratificar una información que está en el chat, que los profesores generosamente han aceptado que estas grabaciones se queden plasmadas en el repositorio de videos del canal de YouTube de la Comisión Estatal de Bioética y que están disponibles. De hecho, ahí están disponibles todas las conferencias desde el año pasado, entre ellas de la misma doctora Álvarez. Y en la página de Facebook está disponible información que puede ser de interés para sus lecturas y educación continua. Solo nos resta reiterarles la invitación para el próximo martes, en el Día Mundial de la Bioética. El acceso es libre, la liga la tienen en el mismo chat y por otra parte, a través del correo estaremos replicando la información en caso de ser necesario. Con ello terminamos entonces agradeciendo la gentileza de la doctora Rosa Margarita, al equipo técnico de la Secretaría de Salud por su apoyo en la plataforma, a Paola, a Paulina y a todos ustedes por su asistencia en este día. Que tengan muy buen día y a seguirnos cuidando todos. Gracias.